Ya estamos a martes 14 de diciembre del 2021. Es un placer que usted nos pueda acompañar cada mañana. Esto es Acción 10. En la mañana me acompaña Odely Vargas. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano. Muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy Romero, amigos y amigas televidentes. Grato que nos pueda acompañar. Estamos ya a 14 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos la bienvenida. Iniciamos las informaciones de hoy día con algo trágico. Un accidente que se registró en el kilómetro 10 de la carretera Masaya. Es Ronald Rodríguez Solís quien nos informa sobre este accidente donde perdió la vida un ciudadano de tan solo 39 años de edad. Veamos el reporte. El conductor de un carro identificado como Adolfo René Hernández Granera, de 39 años, perdió la vida en horas de la madrugada de este martes, luego de impactar a gran velocidad su vehículo contra el costado de un cabezal que salía de un supermercado de Dejar Productos Varios ubicado en el kilómetro 10 de la carretera a Masaya. Un guarda de seguridad relató fuera de cámara que el conductor del vehículo viajaba con dirección de Managua hacia Masaya a exceso de velocidad, lo que aparentemente provocó no observara que el pesado vehículo ya estaba sobre la pista principal. El cabezal era conducido por el joven Nelson Benavides Armas, de 27 años, quien al ver la desgracia trató de ayudar al ahora fallecido, pero se le dificultó abrir la puerta del auto, que terminó con el frente convertido a chatarras. La policía detuvo a Benavides para iniciar el proceso de investigación, mientras los forenses procedieron a trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia y determinar las causas de su deceso. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Vamos a cambiar totalmente de tema. Por solicitud del Ministerio de Gobernación, diputados en la Asamblea Nacional cancelan personería jurídica a 3 organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas se encuentran las que dirige el empresario Leonardo Torres. Veamos a continuación el reporte que les he preparado. Bajo el argumento de falta de estado financieros y otros documentos legales, la planadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este lunes la cancelación de personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana UISPAN y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONIMI-PYME, ambas organizaciones sin fines de lucros que eran dirigidas por el empresario Leonardo Torres, de tendencia sandinista y quien participó en el diálogo nacional del lado del gobierno. La Asociación Universidad Hispanoamericana UISPAN ha incumplido lo siguiente. 1. La Junta Directiva se encuentra acéfala desde el 1/3 del 2021, violentando lo establecido en la Ley número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro. Artículo 21. La normativa del Departamento de Asociaciones para la regulación y supervisión de organismos sin fines de lucro y el artículo 15 de su estatuto. 2. Que no han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes al año del 2020, con sus desgloses detallados. Horas después, la UISPAN comunicó lo siguiente a toda la comunidad universitaria ante las noticias que circulan en los medios de comunicación respecto de la cancelación de personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana. Les comunicamos que la universidad seguirá funcionando con normalidad en todos los procesos académicos y administrativos, independientemente de los cambios internos que se puedan generar, respetando lo establecido en la ley y nuestros estatutos. Por lo tanto, le instamos a que tengan seguridad en la continuidad de sus estudios. En el caso de las graduaciones programadas en recintos Masaya y Rivas, estas se realizarán con normalidad en fechas y horas establecidas. Atentamente, UISPAN. También en la sesión los diputados cancelaron con 82 votos a favor la cancelación de personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico y Social FIDEP, organización que divulgaba encuestas sobre el nivel de pobreza y la carestía de la vida en el país. No ha presentado el informe de donaciones previas provenientes del exterior. Tercero, no se registró como agente extranjero incumpliendo con la ley número 1040, ya que es sujeto obligado porque recibe donaciones provenientes del exterior. Cuarto, no ha presentado los convenios donantes y ONG sobre su proyecto de actividades que definan claramente sus fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la Fundación. Artículo 13 de la normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin fines de lucro.
Las solicitudes de cancelación de personalidades jurídicas a dichas organizaciones fueron remitidas por el Ministerio de Gobernación a través del Departamento de Registro y Control de Asociaciones. La Asamblea Nacional fundamentó los incumplimientos a la legislación nacional. Desde el año 2018 han sido 58 las ONGs a quienes se les ha cancelado sus personerías jurídicas, ocasionando un impacto social, democrático y económico entre los nicaragüenses. Jimmy Romero, Acción 10. El juez sexto penal de audiencia de Managua fija la primera audiencia inicial a Humberto Gabriel Chamorro Zavala, quien fue acusado de atropellar mortalmente a Miguel Vélez, ciclista profesional. Veamos. El juez sexto penal de audiencia de Managua, Rolando Sanarrucia, fijó para el 12 de enero del 2022 la audiencia inicial para el sujeto Humberto Gabriel Chamorro Zavala, acusado por atropellar al ciclista profesional Miguel Enrique Vélez Peña, de 46 años de edad. El lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 10 de la carretera a Masaya el pasado sábado 11 de diciembre, cuando el deportista realizaba sus entrenamientos sobre la vía. Extraoficialmente conocimos que al momento que el juez dictó la prisión preventiva por los cargos de los cuales se le acusan, el detenido Humberto Chamorro Zavala estalló en llantos la tarde de este domingo en los juzgados capitalinos. Según la acusación fiscal, Chamorro Zavala conducía a exceso de velocidad con 1.92 grados de alcohol por litro de sangre cuando perdió el control del vehículo e impactó a Miguel Vélez, quien murió de inmediato a un lado de la pista. Al explicar las razones por las cuales el acusado fue dejado en prisión, el juez indicó que los casos de homicidios y todos los delitos que se califiquen como graves se deben tramitar en prisión preventiva hasta que se dicte una sentencia. El Ministerio Público destacó que el detenido de homicidio imprudente tiene una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y Jocelyn Rojas nos continuará informando, y como ustedes saben, Miguel Vélez, de 45 años, fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad mientras conducía su bicicleta. Y es que ciclistas de Managua están solicitando vigilantes y personas de varios oficios que se trasladan todos los días en bicicleta. Consideramos que este es un problema de sensibilidad. Muchas veces no existe la educación vial, no existe el respeto. Las autoridades han hecho un papel bastante importante con los retenes, con pedir siempre velocidad baja, ¿verdad? En las vías y todo eso, pero creo que hay que ser un poquito más duro, en este caso con los ebrios que conducen. Eso no tiene ni siquiera sentido. Conducir de forma ebria no debería ni siquiera pasar por la mente de una persona. La Ley de Tránsito de Nicaragua, en el artículo 51, indica que la bicicleta, aunque de tracción humana, es un vehículo y debe de ser tomado como tal, aunque deberá circular por la derecha de la acera. Pero también está estipulado que los vehículos deben de respetar 1,5 metros de distancia de los ciclistas. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras informaciones, muere un ciudadano de 56 años de edad que se movilizaba en una bicicleta la noche de este domingo en la carretera Panamericana Sur en La Paz de Carazo. El conductor homicida se dio a la fuga. La vida de don Fausto Ramón Molina Burto, de 56 años, terminó en un segundo. La triste noticia ocurrió la noche de este domingo en la carretera Panamericana Sur entre La Paz de Carazo hacia el municipio de Nandaime, exactamente en el kilómetro 55, entrada a Santa Cruz. La versión de algunos testigos es que el fallecido, quien se movilizaba en su bicicleta, pretendía regresar a su casa, ubicada a 2 kilómetros, pero fue brutalmente arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Al ratito volví a escuchar otro impacto. Y entonces ya me salí, y entonces ya mire que estaba el cadáver ahí. Para andar en bicicleta hay que tener mucho cuidado, para andar reflectores para que los vehículos lo miren.
La carretera es completamente oscura. A esto se le suma la falta de lumínica a la bicicleta, el medio de transporte en que se movilizaba el fallecido, mientras el conductor implicado en el accidente de forma irresponsable decidió deslindar el homicidio imprudente y dejar sobre la vía el cuerpo. A los minutos llegaron los familiares, una escena triste cuando lograron reconocerlo. Queda impune, realmente, porque ahí la verdad es que hay muchas personas pues que se dejan a la fuga, hacen lo que hacen y se dan a la fuga. Lo sabe porque no es tomador, eso es lo raro, y no, yo no lo puedo identificar cuando vengo porque la verdad que me quedó la cara. Un reconocible y también que no quería identificarlo, usted sabe. Sin embargo, las autoridades policiales de Carazo circulan al conductor homicida. Algunos lograron observar un carro color blanco. En el kilómetro 44, carretera San Marcos-Mazatepe, se desplazaban en el mismo carril dos conductores que se vieron involucrados en un accidente de tránsito. Según la versión del señor Ramón López, es que el motociclista aventajó un vehículo y llevaba puesto su pie de vía izquierdo, pero no sabía que realizaría un giro y él se confió. Lo impactó en un costado, dejándole inconsciente al joven Lester Moya, quien pasó varios minutos en espera de ser atendido por unidades de rescate. Yo no estoy culpándolo a él de ninguna manera. Él aventajó la que él aventaja la camioneta roja que iba cargada de colchones, porque frenó, la aventaja él y lo aventajo yo, pero él frena para meterse aquí y yo le di por detrás. Y así fue, ¿no? Él iba a girar hacia la izquierda entonces. Sí, él incluso traía pie de vía, pero el pie de vía pensé que era para aventajar nada más y era que se iba a meter también. Aventajó la camioneta, igual yo la aventajé, pero él frenó y yo le di a él. En el momento se dio la oportunidad que llegara su esposa y demás familiares. Lograron conversar con él que no cerrara sus ojos. Visiblemente el joven estaba delicado de salud. Fue trasladado por la Dirección General de Bomberos de San Marcos hacia el centro hospitalario de Jinotepe. El joven recién había participado de una promoción cuando ocurrió el percance. Y es que el informe de tránsito desempeña un papel muy importante al momento de realizar el croquis. Consta de la descripción del estado de la vía, la huella frenada, la colocación de los vehículos y la distancia entre ellos, determinando así la responsabilidad del conductor. Elba Iliana Molina en Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. El Movimiento Universitario 19 de Abril, fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ha emitido un comunicado donde denuncian procesos ilegítimos dentro de esa organización. El Movimiento Universitario 19 de Abril, fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de un documento dejan su posicionamiento. A continuación damos lectura al escrito. El Movimiento Universitario 19 de Abril, fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fundador estatutario de la misma organización y quienes hemos estado en los dos procesos de negociación y en el proceso electoral en su momento con la constitución de la Alianza Ciudadana, queremos expresar lo siguiente. Primero, que desde la captura de los últimos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el seno de la organización, nuestra organización ha sido tomada por personas con cargos vencidos, con cargos ilegítimos, tratando de adjudicarse representación dentro de la organización que no tienen. Desconocemos a María Asunción Moreno como supuesta directora ejecutiva y a Daisy George West como supuesta representante de la Alianza Cívica, porque son cargos que se adjudican, que no han sido votados por absolutamente nadie en el seno de la organización, y esto rompe la institucionalidad y nuestros estatutos. 2. Que organizaciones estudiantiles como AGEN, AUN, MUNA, ME19 han montado una cacería política en el seno de la organización con la clara intención de boicotear nuestra representación, realizando un supuesto proceso de expulsión donde no se ha respetado, donde no se ha dado un debido proceso, donde se ha actuado con la misma bajeza del sandinismo en términos de procedimiento y en términos de escucha, violentando nuestros derechos humanos y nuestros derechos estatutarios,
que tenemos dentro de la organización. 3. Hacemos un llamado al seno de la organización de la Alianza Cívica a recomponer la situación actual porque han desquebrajado la institucionalidad de esta organización, obviando todas las normas y procedimientos que hemos establecido. Por eso, denunciamos que bajo un proceso totalmente ilegítimo, donde nos censuraron, amenazaron, agredieron y violentaron nuestros derechos humanos, nos presentan una resolución donde se nos expulsa de la Alianza Cívica. El proceso encabezado por Alan Guerrero, Daisy George, Aneli Pérez, Yunova Acosta, Dolly Mora y María Asunción Moreno responde a una actitud autoritaria con fines sandinistas para poder acceder a un proceso de diálogo con el régimen donde no hay condiciones. Una actitud que hemos visto desde hace unos meses atrás cuando secuestraron a nuestros colegas. Managua, 13 de diciembre 2021. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Capturan a un hombre de 23 años de edad señalado de robar un teléfono celular y una bicicleta. Esto ocurre en el sector de la rotonda Metrocentro. Ahí estuvo Christopher Guevara y nos tiene el reporte. Oficiales de Policía Nacional en conjunto con agentes de seguridad del centro comercial Metrocentro logran capturar a un sujeto acusado de robar una bicicleta, un teléfono celular y un espejo retrovisor en las inmediaciones de la rotonda de Rubén Darío en la capital. Se lo estoy devolviendo, man. Un espejo. Ya lo quebró, man, si me lo está regresando, Se estaba robándole a unos clientes ahí, jodido. Luego la gran puta llevaban varias veces que yo lo voy viendo. A la mujer la vino a traer en una camioneta ya. La mujer se metió en un celular aquí y yo no sé qué puta más fue lo que se metió. Pero chaval, este hombre y la mujer siempre vienen a robar aquí. Según personas en declaraciones fuera de cámara manifestaron que el hombre opera robando en la zona con el apoyo de otros dos sujetos, entre ellos una mujer. El señalado con 23 años de edad es habitante del barrio Jorge Dimitrov y sería trasladado a la estación 4 de la institución policial. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Con grandes expectativas se encuentra el sector selectivo de Managua para Navidad y fin de año. Afirman que la afluencia de clientes ha mejorado desde el pasado mes de noviembre. Es José Abraham Sánchez quien tiene detalles. El gremio de taxistas ha sido golpeado por la pandemia en el país, pero ahora el sector selectivo de la capital respiran con alivio porque la clientela ha mejorado desde el mes de noviembre hasta la fecha. El aguinaldo entregado a los 170,000 trabajadores del Estado y los más de 500,000 empleados de la empresa privada comenzó a dar efectos en la economía del país. Fíjate que está bastante bueno. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Has hecho cuántos viajes más o menos? Pues eso no lo tengo, realmente no lo tengo calculado, pero sí en dinero pues más o menos como 2,000 córdobas yo. Qué bueno, gracias al Señor. Sí. Y referente a otra fecha, ¿cómo se está moviendo? Este mes es mejor. Este año ha estado mejor, fíjate. ¿Ha estado mejor? Sí. Al menos esta fecha, pues. Sí. ¿Cómo va? Gracias a Dios. Pues está algo más o menos regular ahorita. Sí. Señor, por lo menos estos tiempos. Que Dios me los bendiga y me los guarde, oiga. Soy fan de ustedes. Sí, hombre, apóyame. ¿Qué día se compuso la cosa? Como desde el 3 de diciembre para este tiempo. Ha estado picando porque estuvo muy malo. ¿Y tiene esperanza que llegue hasta cuánto, más o menos? Más o menos como el 20. Esperamos que dilate esta racha. ¿Ha logrado cumplir con o es propio el vehículo? Sí, es propio, pero... ¿Las expectativas las ha llenado? Sí, claro que sí. En estos días sí. Y gracias a Dios, bendiciones, pues, hermano. Bendiciones, pues. Más o menos ahí vamos trabajando, hermano. Hay que darle gracias al Señor, entonces. Así es, hay que darle gracias a Dios que por lo menos este año nos ha ido más o menos, hermano. Sí. Llena las expectativas, por lo menos. ¿Hay cena? Sí, por lo menos hay cena, 80%. Gracias, sí, hombre, dele, buen día. ¿Cómo le ha ido? No, bien, regular. ¿Pero ha sacado por lo menos? Sí, pero no como antes. Es que depende de la zona donde se mueve. ¿Por dónde se mueve? Por acá abajo.
No está muy fluido, pues. No está muy fluido. ¿Qué días son los mejores? Los viernes prácticamente. Los viernes y sábados. Y el resto. Gracias a Dios la está haciendo bien, más o menos. No, está más o menos el trabajo, pero no está bueno, como antes, pues. Lento. Sí. Bueno, en el nombre de Dios, pues. Dale, gracias. Los días mejores son los viernes y fines de semana. Meses atrás, muchos de ellos no tenían para pagar el recibo de agua y luz. Ahora con mayor facilidad pudieron asumir con los gastos de las promociones de sus hijos. La mayoría alquilan los taxis a 300 córdobas por turno, más el combustible. Su alto costo se convirtió para este sector en otra pandemia más, de la cual luchan para sobrevivir. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y un accidente de tránsito registrado en Jinotega dejó como resultado el fallecimiento de una menor de edad, así como varios heridos al volcarse el camión en el que transportaban café. Estas y otras noticias departamentales en el siguiente bloque. A la altura del kilómetro 195, carretera que conduce hacia la ciudad de Palacahuina, murió de manera instantánea Robin José Cruz Celedón, de 30 años de edad, luego que supuestamente iba a exceso de velocidad, perdiendo el control de su motocicleta, impactando contra unos árboles. Cuerpo examinado por médico forense del departamento de Madrid determinó que la causa de la muerte fue por trauma craneoencefálico severo. Con el fallecido venía otra persona identificada como Denis Córdoba, quien resultó herido, siendo trasladado por un vehículo particular al centro de salud de la localidad, quien se encuentra recuperándose. En Madrid, les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Preliminarmente, como Eneida Lumbí Herrera, de 9 años de edad, fue identificada la víctima, que falleció en un accidente de tránsito que se registró en el sector Los Pedernales, en la ruta Huihuilí-Laguna Verde, en el departamento de Jinotega, cuando este camión cargado con café y pasajeros se volcara. De acuerdo a testigos presenciales, Herrera viajaba como pasajera cuando sucedió el percance. Se conoce además que unas 9 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas por socorristas de la Cruz Roja al hospital de Huihuilí. Hasta el momento se desconocen las causas que hayan provocado el trágico hecho. Para Acción 10 les informó David Palacios. Y en esta temporada de Navidad y fin de año, la canasta básica sigue incrementando sus costos, más o menos unos 16 córdobas por semana. Jimmy Romero nos cuenta mucho más. De los 53 productos que integran la canasta básica, los que aumentaron de precio fueron los cortes de pollo, cerdo, la cajilla de huevos, el pescado, la libra de queso, el frijol, así como los perecederos, según el monitoreo de precios que realiza semanalmente el Instituto de Defensa del Consumidor. El huevo ha venido aumentando también de precio. Aquí tenés, por ejemplo, los perecederos volvieron a aumentar para esta semana. Aumentó la cebolla, aumentó la papa, la chiltoma. Esto ya viene quitándole el poder adquisitivo, digamos, a los consumidores. ¿Verdad? Yo te decía que en 2 semanas 41 córdobas con 94 centavos aumentó la canasta básica. Marvin Pomares atribuyó que el encarecimiento pueda deberse más a la especulación de precios que hacen algunos comerciantes durante esta temporada. Sin embargo, reconoció que los más afectados son los consumidores al ver mermado su dieta y su bolsillo. La dieta nicaragüense tiene que mermar un poco, no porque eso sea el camino o la cuestión, sino que los comerciantes están especulando con los precios, pues. Entonces los comerciantes siempre te dicen, hombre, es que le tenemos que subir porque nosotros tenemos que agarrar nuestro aguinaldo también. Entonces ellos se basan en eso para estar aumentando el costo de los productos. Pues ya nosotros hemos platicado, hemos tenido reuniones con los comerciantes. De enero a diciembre, el costo de la cesta familiar, según el INDEC, pasó de 13.589 córdobas a 14.097 córdobas. Es decir, experimentó un alza de 508 córdobas en casi 12 meses del presente año. No obstante, otras organizaciones refieren que ya se podría estar superando los 16.000 córdobas cuando el salario mínimo promedio es de apenas 7.200 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. 2 viviendas y 2 locales donde funcionaban unas ferreterías ubicadas en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, se incendiaron, reportándose importantes pérdidas materiales. Jocelyn Rojas con la información. Un incendio arrasó con 2 negocios ferreteros y una vivienda. El siniestro ocurrió en horas de la tarde de este domingo
del Parque Central, una cuadra al sur en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. Miembros de los bomberos unificados lograron sofocar el fuego, evitando que se propagara a otras viviendas. Afortunadamente no hubo personas afectadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Los habitantes de esa zona manifestaron que por las fuertes llamas y porque los negocios estaban solos, las llamas se propagaron fácilmente. El fuego se extendió a 2 humildes viviendas construidas de madera, ladrillos de adobe y tejas que estaban pegadas al negocio. La emergencia fue atendida por bomberos, pero también pobladores de la zona que, equipados con baldes y panas, lanzaron agua hacia las construcciones que estaban prendidas en llamas. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Con esta información hacemos nuestro segundo corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Analista político Roger Guevara Mena explica que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China ha sido una decisión necesaria del gobierno de nuestro país, pero un tanto inoportuna. A criterio del analista político Roger Guevara Mena, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua es una decisión necesaria del gobierno, pero a la vez inoportuna. El exdiplomático explica el porqué. Necesaria porque China ofrece como expectativa amplios mercados para comprar nuestros productos. Es necesario porque Nicaragua como país pequeño necesita estar abierto al mundo. Y si Estados Unidos tiene a China como el primer socio, un socio privilegiado, no veo por qué Nicaragua no lo va a tener. Y yo creo que en esto tenemos que considerar que todos los estados somos independientes e iguales y tenemos igual derecho. En eso estoy totalmente de acuerdo, pues, que es una medida necesaria, ¿verdad? Pero inoportuna sí, ¿por qué? Porque la manera en cómo se hizo, rompiendo los protocolos internacionales, poniendo en riesgo la vida de nuestro embajador en Taipei y por supuesto dentro del marco de una preguerra fría y buscando la tutela política de China frente a los Estados Unidos, indudablemente que sitúa a los nicaragüenses en un plano internacional donde podríamos nuevamente recaer a lo que fue la guerra nacional, que los nicaragüenses nos matamos por ser pro o contra ideologías marxistas y procapitalistas, y ellos ponían únicamente las armas y nosotros poníamos el escenario y los muertos. Según Guevara, el mayor interés de los nicaragüenses está centrado en la libertad y democracia del país y no en las relaciones diplomáticas de Nicaragua con otros países. Debemos de tener claro que a nosotros no nos importa el conflicto Estados Unidos-Rusia, ni nos importa el conflicto económico de Estados Unidos-Chino. Nosotros somos un país que quiere vivir en paz, un país que quiere trabajar, un país que quiere vivir en democracia, que no quiere vivir en dictadura y que simplemente lo que quiere es trabajar con tranquilidad y que haya libertad y que haya ley verdaderamente justa. Para Guevara Mena, romper las relaciones con Taiwán de forma abrupta no fue la mejor manera, dado que en el año 2018 e inicios del 2019 el gobierno de Nicaragua no se habría sostenido sin el apoyo de Taiwán. Pero en relaciones internacionales solo existen las alianzas estratégicas, más no las amistades ni agradecimientos, añadió Guevara. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Aplanadora sandinista y bancadas aliadas al gobierno aprueban en la Asamblea Nacional acuerdo marco de cooperación con la República de Kenia. Más detalles en el siguiente informe. Diputados en la Asamblea Nacional ratificaron este lunes el acuerdo marco entre Nicaragua y la República de Kenia. La aplanadora sandinista argumentó que el país africano oriental brindaría apoyo en temas vinculados a la agricultura, ganadería, energía, minas e industria forestal. Demos el respaldo absoluto a este acuerdo que traerá beneficios a nuestro país en tanto que está enmarcado en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre, la promoción y bienestar
del bien común, el desarrollo de nuestro pueblo. La bancada del Partido Liberal Constitucionalista, quienes se hacían llamar opositores en las elecciones del pasado 7 de noviembre, mostraron su total respaldo a la aprobación de dicho acuerdo marco suscrito con el gobierno de Daniel Ortega. Nuestra bancada votará y apoyará siempre el desarrollo, toda iniciativa que beneficie al pueblo de Nicaragua. Por tal razón, votaremos a favor de este decreto de aprobación del acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la República de Kenia, ya que consideramos que traerá grandes aportes entre las dos hermanas repúblicas. Ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas desde el pasado 30 de julio del año 2019 y desde entonces han acordado fortalecer los lazos de amistad y cooperación en momentos en que el gobierno del presidente Ortega se viera presionado económica y políticamente por Estados Unidos y el viejo continente. Jimmy Romero, Acción 10. Y agricultores de diversos productos alimenticios de la zona de Nueva Segovia realizan una feria donde se comercializaron diferentes granos básicos, además de vinos, lácteos y sus derivados, elaborados precisamente artesanalmente. Veamos el siguiente reporte que nos han preparado. Pequeños productores de los departamentos de Madrid y Nueva Segovia, asociados a la Red de Promoción para la Agroecología, GEPAE, realizan feria en la que ofrecieron sus productos cosechados y elaborados con esta práctica del agro saludable. Tenemos aquí alrededor de unos 30 productores y productoras, ¿verdad?, que están comercializando, ofertando sus productos. Son productos agroecológicos, así. Y tenemos una gran variedad pues de productos y la idea pues es continuar con esta feria para seguir promoviendo la agroecología, los productos sanos, el consumo sano. La comercialización tuvo como escenario la comunidad de Las Cruces, municipio de Mozonte, Nueva Segovia. Es de destacar que los productos industrializados con su componente de valor agregado, como por ejemplo vinos, miel, alcohol gel para la época, entre otros, es una oportunidad real para mejorar las economías familiares. Yo trabajo con una pequeña parcela, elaboramos el vino. La materia prima del vino pues sale de la misma finca. De forma agroecológica. Cápsulas de polen, sabemos que tiene un apetito. Desde Las Cruces, Mozonte, Nueva Segovia, Jorge Corrales. La vicemandataria Rosario Murillo informó que el 72% de la población total ya está vacunada contra la COVID-19. Los que aún no se han inoculado pueden acudir a los más de 1.500 puestos habilitados en todo el país. La jornada de vacunación contra el COVID-19 alcanzó el 72% de la población total, según el último informe dado a conocer el mediodía de este lunes. Embarazada, 76%, los niños de 2 a 11, 54%, de 12 a 17, 64%, de 18 a 29, 66, 70, casi 67%, mayor de 30 años, 81.51 y prácticamente el 72% también de toda la población. Este domingo, autoridades del Ministerio de Salud recibieron 200.000 dosis de vacunas Sinopharm procedentes de la República Popular China, las que serán incluidas en la jornada de vacunación contra el COVID-19. Entre tantas otras buenas nuevas que hay, que tenemos, que hemos venido creando, generando, la buena nueva de la apertura de estas relaciones diplomáticas que consideramos que son de trascendental importancia para nuestro país. También la vicepresidenta Rosario Murillo informó que este fin de semana se concluyó con la aplicación de dosis de vacunas contra la influenza a población mayor de 50 años. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Un retenido de 86 reses recuperadas dejó un operativo del 6º Comando Militar Regional en la Cruz de Río Grande, costa Caribe Sur del país. Veamos.
con el lema Somos el pueblo mismo trabajando en su propio beneficio, en cumplimiento al plan de seguridad en el campo y la lucha contra el abigeato a través de servicios operativos del 6º Comando Militar Regional en las comunidades de San Antonio Las Palmas y San Antonio de las Delicias del municipio de La Cruz de Río Grande. Recuperaron 86 semovientes, entre ellos 9 equinos que habían sido robados a productores de la zona. En el operativo se retuvo al ciudadano Emilio Mendoza Obando, involucrado en el robo de ganado, según la nota de prensa. Este también estaba siendo circulado por la policía del lugar. El retenido fue entregado a las autoridades correspondientes y los semovientes fueron resguardados en la propiedad del productor Luciano Rivera para ser entregados posteriormente a sus respectivos dueños con la documentación correspondiente. También a través del 6º Comando Militar Regional, en coordinación con el Ministerio de Educación del municipio de Guaslala, realizaron el descargue de 8,000 juguetes en el Colegio Rubén Darío, beneficiando a igual cantidad de niños y niñas entre las edades de 3 y 12 años. Les informó David Mendoza. La incidencia de migración de los nicaragüenses hacia algunos de los principales países de destino como España, Costa Rica, entre otros, es cada vez mayor, según algunos reportes de organismos que ven estos temas de la migración. ¿Qué significa esto para Nicaragua? Pero también, si usted quiere viajar, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta antes de viajar? Sobre todo si se quiere ir de manera indocumentada. Esto es muy importante porque representa un riesgo para los nicaragüenses. Hemos visto casos donde son víctimas de secuestro, de extorsión. Por eso hemos decidido abordar este tema de gran importancia hoy día con una experta que ya está con nosotros, Jimmy, vía Zoom. Así es, Jocelyn, es una situación cada día más compleja y que se está visibilizando cada día y cada semana y cada mes. Y para eso ya nos acompaña vía Zoom la doctora María Matthews. Ella es abogada y experta en Derecho de Inmigración y Perdonos en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Sí, no escucha, nosotros no le escuchamos, por favor, nos dice si nos escucha bien. Hola. Bueno, es que importante es hablar de este tema, como les decía, porque realmente los nicaragüenses que buscan en otros países una oportunidad laboral definitivamente tienen que tomar en cuenta muchos aspectos de cara a su seguridad, también a la seguridad de sus familiares, sobre todo cuando niños y niñas también son parte de esas caravanas de migrantes, como hemos visto en otras oportunidades, y que hay tragedias como la que hubo recientemente, donde murieron cantidad de migrantes. Qué importante es que usted esté consciente de los riesgos que representa viajar al exterior de esta manera en busca muchos del sueño americano, pero que se están exponiendo a una serie de situaciones que pueden costarle su seguridad y también la vida. Vamos a tratar de reconectar y de restaurar la comunicación con María Matthews, abogada y experta en derechos de inmigración y perdones de Estados Unidos. Algo muy importante es esto, que también Estados Unidos tiene una política migratoria que ha venido cambiando según la situación de cada país, de cada nación, para hacer frente a esto de las caravanas de migrantes, a tantas situaciones que enfrenta Latinoamérica, por ejemplo, Centroamérica, que son algunos de los países, Jimmy, de donde más ciudadanos van hacia el norte de América, justo a Estados Unidos, Canadá. También estamos en el caso de Europa, por ejemplo, en España. También muchos nicaragüenses optan por ir ahí, sobre todo las mujeres, que dicen que hay mayores oportunidades laborales para mujeres que para hombres en el caso de España. Y hay datos muy importantes, como es el caso del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que refleja que entre enero al mes de noviembre ya han salido del país al menos 95,000 nicaragüenses en busca tanto del sueño americano o de mejores oportunidades, tanto económica como de vida. Una situación que se ha vuelto cada año más compleja y más visible, como les decía al inicio de este segmento. Vamos a establecer ya comunicación con la doctora María Matthews. Muy buenos días, le escuchamos. A todos, gracias por invitarme. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. ¿Cuál es la situación actual de la migración en el caso de nuestro país? Realmente, ¿verdad? Nunca antes se había visto la afluencia de tanta migración nicaragüense como se está viendo actualmente. Uno de los factores, ¿verdad?, que ha influido es el desempleo, la crisis sanitaria que existe en el país, no solamente en Nicaragua, ¿verdad?, toda la región centroamericana.
El otro factor es que a raíz de la nueva administración, con la moratoria de deportaciones que estableció la administración Biden, las personas se vieron con una oportunidad para emigrar a Estados Unidos, ya que hubo un momento en que no se podían hacer deportaciones. Entonces es cuando más los nicaragüenses han llegado al territorio estadounidense. Doctora, ¿cuáles han sido los principales países de migración de los nicaragüenses y si el patrón del cual ellos migran ha venido cambiando año con año? Porque en los primeros años se ha dicho que mucho era por oportunidades, por mejorar las condiciones de vida y tanto económica, pero ahora, ¿cuáles son los patrones? Bueno, los principales países normalmente siempre ha sido Costa Rica, España, ¿verdad? Por la facilidad de que ambos países, el tema de la visa es muy flexible, pero actualmente pues las personas ya no quieren ir a Costa Rica, ya no quieren ir a España, entonces están migrando mucho a Estados Unidos, como te decía, porque en un momento se les abrió las puertas. Los factores, desempleo, la crisis sanitaria, la pandemia vino a afectar a nivel mundial, entonces no solamente Nicaragua, ¿verdad? Tenemos países de todas partes de Centroamérica, Suramérica, que están llegando y están migrando. ¿Cuáles son los riesgos para los nicaragüenses que deciden viajar? Muchos de ellos quizá indocumentados. Vimos, por ejemplo, la dolorosa tragedia donde más de 50 migrantes perdieron la vida, esto en Chiapas. Ante estas situaciones y estas realidades como extorsión, como secuestros, en el caso de muchos nicaragüenses incluso, ¿qué recomendación usted podría darnos sobre esos riesgos justamente? Pues, bueno, los riesgos son muy altos, los costos de vida, como decía, secuestro, no solamente el crimen organizado, también los migrantes se están enfrentando a la represión. Cuando llegan, bueno, te estoy hablando, ¿verdad?, específicamente de Estados Unidos, porque es el área donde yo trabajo, especialmente cuando los migrantes atraviesan México, México los reprime, los golpea, los llevan presos, los aíslan. Entonces es muy crítica la situación. El crimen organizado en materia de trata de personas ha aumentado. O sea, si antes estos polleros, estas organizaciones se dedicaban a otro tipo de mercado, por decir así, ¿verdad? Otro rubro, ahora lo mejor para ellos es la transportación de inmigrantes. Entonces todo lo que está pasando ha incrementado el crimen organizado. No hay seguridad, a estas personas no les importa cómo los migrantes puedan viajar, ellos los ponen en alto riesgo. Y para mí, la verdad, no es recomendable que se sigan arriesgando. Doctora, ¿los gobiernos cómo han actuado ante esta situación de migración que se ha venido agravando? ¿Cuáles son las condiciones que les prestan a estos nicaragüenses y también centroamericanos que deciden buscar mejores oportunidades de vida en busca también del sueño americano, en el caso de Estados Unidos, donde la mayoría busca esa oportunidad? Mira, por muy buenos que sean las intenciones del presidente Biden, no es posible, no han podido llegar a acuerdos de una reforma migratoria que pueda beneficiar a los inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una sobrepoblación, se ha salido de control, se habla de 1.5 millones de casos de asilo por las fronteras. O sea, no hay capacidad. Los jueces no tienen capacidad para procesar tantos casos de asilo. Entonces, la verdad es muy triste y los gobiernos lo que han hecho entre México y Estados Unidos llegar a acuerdos para que México no deje llegar hasta la frontera a los migrantes. Entonces, es una técnica o una negociación a la cual han llegado ambos gobiernos porque ni a Estados Unidos le conviene tanto flujo de inmigrantes, tampoco a México. Entonces, por eso se ha dado tanta represión. Sobre esta medida de que las personas pueden esperar, en este caso en México, para obtener mayores, mayores detalles sobre su legalización,
¿De qué manera esto viene a beneficiar o a poner en riesgo a los migrantes que deben esperar ahí en México para regularizar un poco su situación migratoria? Bueno, este programa siempre ha existido, no es algo nuevo, ¿verdad? Con la administración Trump, todo migrante que llegaba a la frontera hacía su petición y era retornado a México. Es el programa del MPP o Quédate en México. Entonces desde ahí las personas podían pelear su caso de asilo, podían cruzar el borde para su audiencia. Hay casos que tienen hasta 3 años todavía y ellos todavía están peleando sus casos de asilo. ¿Qué pasa? Al acabarse la moratoria se reinstala el programa. Entonces todo el que llegue en este momento a la frontera va a ser retornado a México. Ahí van a esperar su caso para poder llevar su caso de asilo. Hay un gran riesgo. La seguridad del país, de México, ¿verdad? La frontera no presta condiciones, la gente está viviendo en el intemperie, estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Entonces no es recomendable, es la verdad, es lamentable la situación que se ve en la frontera sur y no hay una forma de detenerlo. No hay una forma de detenerlo, los gobiernos han tratado, pero no se ha podido. ¿Podría incrementar el crimen y la violencia en estos puestos fronterizos? Pues el asunto es, bueno, México es un estado muy grande, entonces ¿qué pasa? La frontera está resguardada, ¿verdad? Hay mucha vigilancia en la frontera. El asunto es las personas que están ahí, están esperando por su caso, están ahí, están resguardadas, les brindan comida, ¿verdad? Por parte de ambos gobiernos hay una coordinación. Estados Unidos provee ayuda económica al gobierno de México para que puedan alimentar a estas personas esporádicamente, ¿verdad? Y puedan brindarles seguridad. El problema es que como ya no hay espacio, porque ya está demasiado lleno, estas personas no esperan en el borde fronterizo, se mueven fuera del borde dentro del territorio mexicano y ahí es donde está el peligro, porque sabemos que en todo el territorio mexicano existen muchas organizaciones. Entonces estas personas que se están haciendo cargo de lo que es el transporte ilegal de personas, de migrantes indocumentados, son los mismos que anteriormente pues transportaban sustancias ilegales. Entonces estamos hablando que están en manos de carteles. Entonces obviamente que el peligro es enorme, el riesgo es enorme. Entonces eso es lo que está sucediendo. Precisamente sobre eso le quería consultar, doctora. ¿Qué tanto es el riesgo? ¿Qué tanto es el peligro? ¿Hay que pensarla hasta 2 veces antes de salir de su país de origen? Y principalmente, ¿cuáles han sido los acontecimientos que han estado ocurriendo en los últimos meses? Porque en noticias internacionales se ha visto secuestro de nicaragüenses, secuestro de centroamericanos en manos de narcotraficantes pidiendo ayuda económica. Y el riesgo es demasiado grande. O sea, para mí deberían de pensarlo, valorar mucho, ¿verdad? Poner en contrapeso qué pueden ganar y qué pueden perder. Obviamente la vida es invaluable, entonces los inmigrantes deberían de pensar antes de aventurarse, de tomar esta decisión, deberían de valorar que pueden ser secuestrados, pueden ser asesinados, abusados sexualmente y pues en el caso de los nicaragüenses podemos ver, ¿verdad?, de que la extorsión que las personas salen de Nicaragua, venden sus bienes, algunos hacen préstamos y o sea, algunos no llegan al borde fronterizo, son regresados y llegan a Nicaragua, retornan aún en una situación mucho peor que como salieron, porque ahora tienen una deuda, muchas veces ya no tienen un hogar. Entonces la seguridad, 1 sobre todo, 2, no hay una garantía de que llegando al territorio van a obtener documentos o van a ser admitidos legalmente y el riesgo a que se exponen.
Se podría decir, doctora, que hay dos escenarios para quienes deciden migrar, uno positivo y uno negativo, porque la mayoría busca oportunidad laboral en Estados Unidos. Pues sí, como en todo, siempre tenemos dos caras de la moneda. Por un lado, ¿verdad? Hay mucho empleo en Estados Unidos. De hecho, por todas partes donde vas en el territorio nacional, puedes ver anuncios de que se busca hiring, o sea, estamos empleando. Entonces sí hay mucha necesidad de mano de obra en Estados Unidos, ¿verdad? Y es por eso que hay programas donde los nicaragüenses pueden aplicar a una visa de empleo, ¿verdad? No siempre venir ilegalmente es la solución, pero claro que sí, siempre hay necesidad de mano de obra y obviamente que el desempleo, ¿verdad? Y la crisis sanitaria en Nicaragua y en Centroamérica y muchos países del mundo, ¿verdad? Ha obligado que las personas comiencen a emigrar a Estados Unidos, porque la verdad es que sí hay muchas oportunidades de empleo. Decíamos, doctora, que en el caso de los nicaragüenses, los principales países de destino o dentro de los principales países de destino figura, por ejemplo, Estados Unidos, Costa Rica y España, por mencionar algunos. ¿Cuál es más viable en este caso y qué aspectos se deben de tomar en cuenta antes de viajar? Hay quienes van legal, hay quienes se animan a hacerlo y aventurarse a algo que no saben cómo va a terminar, pero si desean viajar legal, ¿qué país es más viable? ¿Qué país hay menos restricciones y menos requisitos para su ingreso? Definitivamente Estados Unidos no está en el top de la lista, ¿verdad? Más que todo España. España, tengo entendido que les recibe, los admite y pueden trabajar. Muchas veces les da su visa de trabajo, ¿verdad? Y no necesitan una visa para viajar a España. Costa Rica, pues también, pero como que las personas ya no quieren viajar a Costa Rica. Pero, o sea, Estados Unidos, la verdad, no debería ser una opción para migrar. Hay mucha represión, como te digo, difícilmente van a ser admitidos. Y lo mejor, la verdad, es que hagan las cosas legales. Si quieren inmigrar a Estados Unidos, hay que buscar la solución, hay que buscar la forma. Muchos se preguntan cuál es el futuro de un nicaragüense que logra salir del país, que logra migrar a estos países de destino que hemos mencionado. Muchos nicaragüenses quizás son profesionales y llegan a estos países no a ejercer su profesión, y de eso hay que estar claro. ¿Cuáles son esos escenarios para los nicaragüenses que deciden viajar o aquellos que nos están viendo y que están considerando la posibilidad de salir del país por las razones que ellos consideren? Y también nos gustaría que nos hablara un poco acerca del impacto que genera la migración en un país como Nicaragua. Bueno, mira, el impacto, ¿verdad?, de la inmigración en un primer escenario, pues vamos a ver, se va a ver en Nicaragua el aumento de las remesas. Eso es algo bueno, ¿verdad?, para la economía del país. Parte del impacto. Lo segundo, ese sería un impacto positivo, pero negativamente, ¿verdad? Las familias se van a enfrentar a muchas separaciones, ya lo están haciendo. Entonces, la separación de la familia, ¿verdad?, trae un factor que puede quebrantar el núcleo familiar. Entonces, no todo se trata acerca de los dólares, ¿verdad? La otra pregunta que me decía Jocelyn al inicio. Sobre los escenarios que puede enfrentar un nicaragüense en los distintos países de destino, dentro de los principales países de destino a los cuales están migrando. Por ejemplo, no llegan a ejercer su profesión. Exacto. Ese es uno de las primeras, de las principales, ¿verdad?, factores que ocurren. Normalmente cuando llegan acá son admitidos. Lo que les dan tal vez es un parol, que ICE, que es la patrulla fronteriza, es la que les está brindando o que le brindó a los nicaragüenses un parol, que es como un tipo de visa humanitaria. Esto no les permite a las personas poder optar a una autorización de empleo o un permiso de empleo. ¿Qué pasa? Estas personas están trabajando de manera informal, o sea, de manera ilegal, porque no tienen una autorización de empleo. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que te pueden permitir en Estados Unidos trabajar de manera ilegal? Todos aquellos trabajos donde el salario es de $10 la hora por debajo.
Entonces todos estos trabajos, estamos hablando de trabajos de limpieza, trabajos de construcción, trabajos de jardinería, que son prácticamente los parqueos, que son prácticamente los trabajos por debajo de ese rango. Entonces esto quiere decir que no importa que llegues a Estados Unidos, si eres médico, si eres abogado, si eres ingeniero, y cualquier profesión que tengas, lo que van a venir a ejercer es estos tipos de empleo, porque son los únicos trabajos donde hay compañías, ¿verdad? Pequeñas compañías que ofrecen este servicio de manera, podría decirse, clandestina, entonces no les exigen un permiso de empleo. ¿Y qué derechos tiene? Obviamente, si alguien va a emigrar, ¿sí? ¿Qué derechos tiene un migrante nicaragüense, por ejemplo, en materia de salud? ¿Quién tutela sus derechos en materia de trabajo? ¿Se da la explotación laboral? ¿Cómo funciona esto realmente? Bueno, en materia del trabajo tenemos el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ¿verdad?, que regula las condiciones de empleo, los salarios, pero estamos hablando de manera general cuando una persona tiene la autorización de trabajar legalmente en Estados Unidos. En el caso de los inmigrantes o indocumentados que trabajan de manera ilegal, la verdad no hay quien tutele los derechos de ellos. Ahí las personas tienen que, o sea, aceptan lo que se les ofrece, se exponen a una explotación, ¿verdad? Hay comunidades que les gusta emplear a indocumentados y les ponen jornadas de trabajo hasta de 12 horas por un salario mínimo. Entonces hay mucha explotación laboral cuando la persona es indocumentada. Doctora, ¿qué pasa con un nicaragüense que viaja hacia Estados Unidos e ingresa de forma ilegal? ¿Cuáles deben ser los requisitos que debe cumplir para ser admitido precisamente por el gobierno de Estados Unidos? Doctora, le escuchamos. Bueno, parece que tenemos problemas. Sí, estamos recobrando la comunicación. Adelante. Estamos escuchando, díganos. Los requisitos para ser admitido. Sí. Para ser admitidos legalmente, bueno, tienes que tener una visa, ¿verdad? Ya sea de trabajo, una visa de turista. Existen diferentes tipos de visa a las que las personas pueden aplicar y pueden ser admitidos legalmente. Las visas humanitarias también, las personas pueden ser admitidas legalmente. Una admisión legal te da, en algunas categorías de visa, te da la oportunidad de poder obtener un permiso de empleo. Algunas categorías no, por ejemplo la visa de turismo, que es la B1 o B2, la persona se supone que tiene que venir al territorio de paseo, de turista y retornar al país de origen. ¿Cuánto no es tiempo permitido se toma, que la persona venga a trabajar. ¿Cuánto tiempo se toma ese proceso? Sí, doctora. Proceso para, o sea, cada categoría de visa, como te digo, existen diferentes tipos de visas. Por ejemplo, hay procesos de una petición familiar, ¿verdad? Que un ciudadano americano puede peticionar a sus familiares inmediatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso dilata alrededor de 1 año, 2 años. Se inicia el proceso con el Departamento de Inmigración en Estados Unidos y se concluye en el consulado americano. Al igual que las visas de trabajo, son procesos que pueden tomar, por ejemplo, 9 meses, de 6 a 9 meses. En este caso, el peticionario es el patrocinador o la empresa, ¿verdad?, que está peticionando a este trabajador. Entonces se inicia el proceso acá en Estados Unidos ante el Departamento de Inmigración y se concluye en el consulado americano de Nicaragua. Pero una vez que eso es en el escenario que decidamos o que decida la población que quiera salir del país, irse de manera legal, buscar su visa y hacer todos los trámites. Pero en el escenario de que ingresás al país norteamericano indocumentado, indocumentada, ¿cuál es el trámite que se debe llevar a cabo y en qué momento? Porque existe el riesgo de que inmediatamente te puedan deportar. ¿Cómo funciona esto, doctora? Ok, perfecto. Bueno, cuando la persona existen 2 tipos de asilo. O sea, están las personas que llegan, ¿verdad?, y son admitidas legalmente con el CBP, que son
los agentes de inmigración que están en los bordes fronterizos o en los aeropuertos. Entonces, esta persona que es admitida tiene 6 meses para poder estar legalmente en el país y tiene hasta 1 año para poder someter una aplicación de asilo. Entonces, durante este tiempo, ¿verdad? Una vez que la persona somete su caso de asilo dentro de ese año, la persona tiene un estatus de aplicante de asilo. O sea, después de este año o dentro del tiempo que se somete el asilo, estamos hablando de administrativamente 3 años. Si el caso, ¿verdad? Si la persona presenta suficientes evidencias, si es un caso muy fundamentado, entonces es posible que a los 6 meses se le pueda aprobar su petición de asilo. Si no lo es así, entonces va a una primera entrevista con un oficial adjudicador. Si el oficial adjudicador considera que no hay suficientes elementos, entonces envía a un juez de inmigración el caso, y es un juez de inmigración el que va a hacer nuevamente la entrevista del miedo creíble, y ahí es donde la persona tiene que demostrar que ha sido perseguido, que ha sido asediado y que merece, ya sea por razones de la Convención de la Tortura o el asilo en Estados Unidos, que pueda aplicar y recibir se le pueda adjudicar el asilo. Esto es, ¿verdad?, el asilo cuando la persona ha llegado legalmente al país y ha sido admitida. Tenemos el otro proceso, ¿verdad?, que es cuando llegan indocumentados a la frontera y se entregan a la patrulla fronteriza. Entonces ellos vienen y aplican a su asilo, y se supone que dentro de las 48 horas ellos tienen que ser entrevistados, y esa entrevista se les manda a un juez de inmigración. En este caso, por la demanda que existe actualmente, se está procesando. Por ejemplo, el oficial inicial que recibe esa entrevista puede determinar, ok, esta persona la deportamos expeditamente. O sea, puede ser que no traiga que no le haya convencido del todo al oficial, entonces inmediatamente pues lo mandan con un grupo para ser deportado, para ser removido del país. Existe otra posibilidad cuando ellos ven que sí hay elementos, entonces lo remiten al juez. Hay personas que pueden estar 3 meses hasta 6 meses en una prisión, ¿verdad?, detenido a esperar a su audiencia con el juez. Entonces, pues, la verdad, como está todo fuera de control, como te digo, es 1,5 millones de casos que hay de asilos en la frontera. Entonces, los términos o el tiempo de procesar estos casos es incierto. Unos pueden ser expeditos, otros pueden dilatar cierto tiempo. Pueden ser puestos en custodia o pueden ser liberados. Lo que está mencionando, doctora, es el caso más común que se está viendo en los últimos meses, donde nicaragüenses buscan las fronteras de México, son detenidos por las autoridades de migración mexicana y luego pasan hasta 3 meses en prisión. Son solicitados para que vayan hacia Estados Unidos por un familiar, y ya logran cruzar la frontera y empiezan pues ya a establecerse en Estados Unidos, pero de forma ilegal. Esas son las condiciones que se están enfrentando actualmente los nicaragüenses y el escenario que están atravesando para cruzar Estados Unidos. Bueno, normalmente cuando vienen aquí no necesariamente tienen que tener una familia, ¿verdad? Los indocumentados que llegan a la frontera muchas veces se podría decir que un 80% tienen familiares que los apoyan. Entonces, en el caso de los nicaragüenses, ICE, que es la patrulla fronteriza, ha sido muy flexible, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegan y son detenidos, lo primero que les preguntan, ¿tienes algún familiar, una dirección a dónde ir, un número de teléfono? Entonces, ellos se ponen en contacto con la familia. En algunos casos, la familia tiene que pagar una fianza. En otros casos simplemente los dejan ir, los liberan. Entonces, no necesariamente ellos tienen que ser pedidos. Lo que hacen es que llegan a la frontera y se entregan. Una vez que se entregan, como te digo, se les hace la entrevista y ahí los clasifican. Ok, este grupo puede esperar por una audiencia con el juez
Este grupo, ellos no consideran, ellos tienen autonomía suficiente para decir, bueno, mejor lo deportamos porque no hay evidencia suficiente. O sea, no es solamente llegar a la frontera y decir, me vienen persiguiendo, o sea, sufro persecución en el país, sufro asedio en el país o por razones humanitarias. No necesariamente, ¿verdad? Tienen que traer evidencia o tienen que decir, no porto las evidencias en este momento, pero me las pueden hacer llegar. Entonces les dan un tiempo para que se pongan en contacto y puedan proveer esa evidencia. Pero ellos todo lo evalúan conforme a la entrevista. Lo primero que hacen es hacen una entrevista y ahí determinan si la persona debe ser removida expeditamente o si debe esperar para su audiencia con el juez. Sabemos que su tiempo es limitado y por ello queremos pedirle sus recomendaciones para aquellas personas que nos están sintonizando en este momento y que tienen algunos parientes en el exterior, y ahí sus recomendaciones en dos escenarios. Uno, aquellos que tienen parientes en el exterior que están esperando regularizar un poco su situación migratoria, y aquellos que tienen parientes que tengan la intención de viajar por las distintas razones que ellos fundamenten. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué aspectos se deben de tomar en cuenta para aquellos que quieren regularizar su situación y que están fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, y aquellos que deseen viajar y que a lo mejor estén considerando no hacerlo por la vía legal, o sea, bien documentados, sino al contrario, indocumentados? A los que ya están dentro del territorio, ¿verdad? Y ellos pues no han podido demostrar, ¿verdad? No han podido recibir su petición de asilo y tienen una salida voluntaria, lo mejor es que salgan voluntariamente y no se queden fuera de estatus, ¿verdad? Porque si se quedan fuera de estatus, inmediatamente se activa una orden de deportación que a corto o a largo plazo les va a afectar muchísimo. En materia, ¿verdad?, de los que son admitidos y pelean su caso de asilo y se les es denegado. En cuanto a los que tienen familiares en Estados Unidos, ¿verdad?, familiares directos, ya sean padres, hermanos, hijos, ciudadanos mayores de 21 años, lo mejor es que apliquen legalmente para las peticiones familiares y puedan viajar con una visa de inmigrante y hacerse residente. Dilata un poquito más de tiempo, pero es lo más seguro. Para los que llegan de manera indocumentada y están pensando viajar, no es el mejor momento. Los van a regresar, los van a retornar a México, van a tener que esperar por su proceso en México. Hay algunos casos que esperan hasta 3 años. Esto es una táctica dilatoria para que las personas se desesperen y regresen a su país. Entonces, tienen que valorar mucho el riesgo, el riesgo de la peligrosidad que existe, ¿verdad? Tienen que valorar que no siempre pueden llegar y cruzar la frontera, ¿verdad? Que hay un riesgo de no llegar, y tienen que valorar el tema del crimen organizado. Son esas 3 cosas que tienen que valorar antes de salir del país, si lo van a hacer de manera ilegal. ¿Cómo funciona, ya para concluir ahora sí, doctora, cómo funciona el tema de aquellos nicaragüenses que están en el exterior o que iban transitando hacia la frontera para lograr consolidar el sueño americano y que son víctimas de secuestro o de extorsión? ¿De qué manera se pueden coordinar las autoridades del país donde se encuentran, por donde van transitando, y las autoridades de nuestro país a través de la embajada? ¿Pueden hacer algo por sus ciudadanos? Bueno, fíjate que estamos hablando que el tránsito prácticamente es México, donde se enfrentan, ¿verdad? México es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, las autoridades protegen, pero el problema es que las personas siempre, para no ser detenidos debido a la represión, no siempre viajan por lo general viajan por punto ciego o por montaña, por lugares donde las autoridades no tienen control. En materia del secuestro, sí existen organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones de derechos humanos. Si estas personas que han sido secuestradas logran llegar al territorio estadounidense, las personas pueden aplicar a una visa T, que es una visa para trata de personas.
todas estas personas que han sufrido secuestro y que pueden documentar ese secuestro pueden aplicar a una visa T, que es una visa de tráfico y trata humana en el territorio estadounidense. Pueden ser beneficiados con esa visa ellos y sus familiares directos. Entonces, sí, Estados Unidos tiene ese programa, ¿verdad?, para estas personas que han sido víctimas, pero estamos hablando del transcurso, lo que sucede en el transcurso. Las autoridades no, es difícil poder tener un control de lo que sucede. O sea, es mucho el riesgo, y estas organizaciones, ellos tienen su modo operandi, que por lo general ese modo de operar de ellos, las autoridades no tienen conocimiento. Entonces es muy difícil para las autoridades y las organizaciones proteger a estos migrantes. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Si desea concluir o recomendar algo más para nuestra audiencia que nos está viendo, no solo en Nicaragua, también nos ven en varias partes del mundo, igual a través de nuestra transmisión en nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Sus recomendaciones. Recomendaciones que valoren, ¿verdad? Valoren cualquier aspecto antes de hacer un viaje de manera indocumentada, que valoren cuáles podrían ser las posibles pérdidas y los posibles escenarios a los que se pueden enfrentar. No solamente eso, también que valoren si realmente vale la pena abandonar a la familia, si realmente vale la pena abandonar a los hijos por seguir un sueño americano que tal vez no existe, ¿verdad? Entonces es importante que valoren. La vida es invaluable. La familia es invaluable, cuando pierdes una familia es muy doloroso. Entonces es importante que tomen conciencia. El más allá no es solamente el tema de mejores oportunidades, ¿verdad?, pero también el tema de la familia y los riesgos que se corren. Muchas gracias nuevamente, doctora, por su tiempo y por orientarnos en este tema tan importante. Que sí. Siempre bienvenida a Acción 10 en la mañana. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer lunes en nuestro segmento Debates y Soluciones. En la entrevista se transmitió a través de Facebook Canal 10 Nicaragua. Como invitada estuvimos a la doctora Carla Pineda, experta en Derecho. Estuvimos abordando el tema ciclista muere atropellado. ¿Cuáles son los delitos y las penas? Esta entrevista obtuvo un total de 24.971 personas alcanzadas. Fue compartida 29 veces y comentarios obtuvo 157. Y finalmente las interacciones alcanzaron 4.983. Y con esta información que les hemos compartido, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Buenos días, continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Ahora es momento de conocer sobre algunos precios que tienen algunos commodities. A continuación les vamos a presentar el precio de los hidrocarburos, también el precio del cambio del dólar en nuestro país, pero también el precio del café en el mercado internacional. Es lo que nos presenta Christopher Guevara en nuestro segmento activo. Adelante, Christopher. Así es momento de darles a conocer el comportamiento de precio de los principales indicadores económicos en nuestro país. Déjenme les comento que debido al congelamiento de precios realizado semanas atrás por el gobierno de Nicaragua, el precio del hidrocarburo, en este caso el precio del gas licuado de petróleo en su presentación de 25 libras, usted está pagando 457.88 córdobas. Ahora bien, por el cilindro de 10 libras, usted está pagando 188.50 córdobas. Del gas licuado de petróleo nos trasladamos al precio de los combustibles. Debido al congelamiento de precios, estos también mantienen su valor. Comencemos con el precio de la gasolina regular. Usted lo está cotizando en 40 córdobas con 90 centavos por litro. Por su parte, la gasolina super, usted está pagando 41 córdobas con 96 centavos. Por su parte, el diésel usted lo está cotizando en 36 córdobas con 37 centavos. Ahora bien, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, el tipo de cambio oficial del dólar en Nicaragua está valorado en 35 córdobas con 48 centavos para este martes.
Ya para finalizar nuestro segmento activo, déjenme les comento que el café conocido como el grano de oro ha tenido buenas proyecciones en el mercado internacional, cotizándose en $194 por quintal, según lo han asegurado productores cafetaleros de nuestro país. Es todo de mi parte, continuamos con mucho más en la revista Acción 10 en la mañana. Muchas gracias a Christopher Guevara por presentarnos esta información de carácter económico. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio con Odilí Vargas, que nos tiene más información aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Sabías que la insuficiencia venosa es una afección en la cual las venas tienen problemas para retornar la sangre de las piernas al corazón? Normalmente cuando se presenta esta afección por largo tiempo, las paredes de las venas se debilitan y las válvulas se dañan. Esto provoca que las venas permanezcan llenas de sangre, especialmente al estar de pie. De esta manera, resaltan de manera superficial en la piel. Pero es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles al respecto. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily. Es insuficiencia venosa lo que vamos a abordar y ampliar con nuestro especialista, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciéndole a Canal 10 por el espacio que nos brinda cada semana. La insuficiencia venosa es la incapacidad del cuerpo para retornar la sangre de los pies hacia el corazón. Muchas veces pueden estar afectadas las válvulas superficiales y otras las no tan superficiales. Cuando se encuentran afectadas las válvulas superficiales, hay como una hinchazón que la gente, el NICA popularmente le dice, no estás tomando agua, le dice. Así es. Porque estás reteniendo líquido en donde le ves los pies demasiado grandes al paciente, pero no, esto es un mal funcionamiento de las válvulas, ya sean las profundas o las superficiales. Esto llega a una inflamación, nos lleva a una inflamación en la que hay mucho dolor, la piel comienza a engrosarse, no resisten la palpación y si uno lo toca o lo aprieta un poco, duele, pero queda un hoyito. Esto quiere decir de que hay una insuficiencia venosa. También podemos encontrarnos muchas veces con que la insuficiencia venosa, al no tener el retorno correcto, hace como una úlcera. Cuando hay úlceras, siempre se le pide al paciente de que trate de no hacer mucho ejercicio, pero sí que traten de mantener por lo menos sus piecitos altos en un cojín o en algunas sillas para que haya un mejor retorno, aunque sea lento, pero sí haya un retorno venoso correcto. Se les pide también si están trabajando mucho tiempo sentadas, hacer un poquito de ejercicio, levantarse, pararse. Recordamos que para el tratamiento meramente nunca es el mismo, depende de la sintomatología que traiga el paciente. Se lo podemos tratar con ventosas, lo podemos tratar igual con acupuntura, o si meramente no es tolerada ninguna de las dos, no lo podemos llegar a tratar solo con fitofármacos o tratamientos naturales. 2222-7808, las personas que quieran también hacerle una consulta a nuestro especialista para abordar un poco sobre la insuficiencia venosa. Doctor, ¿esto es algo que se va formando poco a poco? ¿Tendrá que ver con el proceso menstrual de las mujeres? ¿A qué condiciones también predisponen a padecerlo? Sí, siempre las más predispuestas son las mujeres. Casi solo el 17% de los hombres llegan a desarrollarlo. Y sí, es por la hormonal, más que todo las mujeres hacen un menos retorno sanguíneo eficiente debido a las hormonas que segregan. Siempre hay que recordar que tenemos que hacer un poco de dieta, dejar las comidas no balanceadas o no buenas. Ok, tenemos una llamada y ya continuamos, doctor. Buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Yo tengo una paciente, por decirlo así, que le curó
la úlcera venosa. Sí. No nos escuche a través de la televisión, escúchenos a través de la bocina del teléfono, por favor, ¿sí? Bueno, quería saber que de qué manera le puedo limpiar las heridas y que si eso es ser diario, porque ya a curar a veces porque es doloroso. ¿Usted es médico, es enfermera? Enfermera. Correcto, muchas gracias, doctor. Sí, por lo general tenemos que primero, no le preguntamos si tenía alguna úlcera, pero sí dice que tenía, tiene sí, una úlcera. sí. Entonces lo primero que tratamos de hacer cuando llegan pacientes ya con úlcera es tratar de curar la úlcera ya con acupuntura, con un poco de moxibustión, no dar mucho calor porque si no le damos un poquito de dolor al paciente, sino tratarlo más que todo con hidroterapia en casa. Siempre los pacientes que están un poquito sentados o ya el paciente postrado, le decimos nosotros, tienden a desarrollarlo, o los pacientes diabéticos también tienden a desarrollar la insuficiencia venosa. Y en los pacientes diabéticos como que hay una mayor inflamación en las venas, y cuando no hay el cuidado adecuado o no están muy bien tratadas, tienden a reventar la úlcera y hasta puede ya llegarse a desarrollar un pie diabético. En casos graves, llegar hasta amputar el pie. Cuando hablamos de no cuido o mal manejo también del paciente, ¿a qué nos referimos, doctor? Cuando el paciente, por ejemplo, se mantiene todo el tiempo sentado, no se les pone un banquito para que haya un retorno correcto sanguíneo, entonces su diabetes, por ejemplo, el paciente diabético, su diabetes lo predispone a desarrollar una úlcera, a que haya un reventamiento de las venas. Como no, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí, yo tengo en mis venas de los pies, son las venas, y cuando tuve mi última niña se me hincharon en mis partes, y no sé si fue por el embarazo o cómo, pero las venas se me hincharon y me duelen, y aún las tengo hinchadas. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono también para que sea valorada en Clínica Medicina Oriental Altamira, doctor. Sí, muchas veces también puede la paciente llegarse a hacer un examen de orina para ver qué tal está trabajando. Correcto. También los riñones, porque muchas veces influye bastante el funcionamiento renal en estos problemas en las venas. Cabe recalcar de que tiene que hacer un poquito de ejercicio, elevar los piecitos cuando esté acostadita, poner una almohada sobre sus pies para que se eleven un poco, y no solo es pasar en una sola posición, caminar, hacer ejercicio, si es gordita, hacer un poco de dieta, y hacerse las compresas frías son muy buenas, no ponerse compresas calientes ni antiinflamatorios. Si tienen alguna cremita, aplíquesela en las piernas hasta donde tolere, porque muchas veces no toleran la palpación, entonces hasta donde tolere pueden hacerse un masajito, por así decirlo. La obesidad, el embarazo, la altura quizás también podrían ser, doctor, u otras factores de riesgo. Son factores de riesgo para llegar a desarrollar, siempre y cuando muchas veces, aunque sea varón y sea un poquito obeso, no lo desarrolla, pero las mujeres sí pueden llegarlo a desarrollar, y nadie esté exento. Siempre cuando ya llegamos a una edad bastante adulta, tendemos a desarrollarlo. Por lo general los adultos mayores son quienes más lo desarrollan. Ya cuando se llega a cierta edad, ya casi el sexo no importa, si el paciente está postrado, incluso es mayor esta patología en ellos. Siempre en Clínica de Medicina Oriental ya les dijimos que sigan con alguna úlcera, o en casa primero hay que tratar la úlcera. Y si el paciente tiene úlcera, no traten de hacerlo caminar, siempre llévenlo. Es mejor que le hagan los masajitos, es mejor que le hagan un ejercicio, que le levanten la pierna y le roten, pero no lo sobreesfuercen mucho. ¿La trombosis venosa, doctor, tiene algo que ver como un factor de riesgo también? Sí, la trombosis tiene que ver, y aquí en este momento es que así hay que hacer dieta, ya que puede llegar un émbolo y puede llegar a la vena derecha del corazón y puede afectar incluso el pulmón, puede dar un edema pulmonar, entonces sí tenemos que tratar. Y hay mujeres, por lo menos las mujeres les gusta el tratamiento estético porque las venitas y todo esto se les están resaltando,
y ellas buscan cómo hacer un tratamiento estético y pagar y todo eso, bastante. Y lo mejor es hacerse un poco de ejercicio y la terapia de ventosas que le ayudaría un poco y no es tan costosa como los tratamientos estéticos que sí lo son. Y me gusta eso que usted decía de esas venitas o las famosas arañitas que empiezan a salirle principalmente a las mujeres a una determinada edad. No todas quizás van a padecer, pero sí la mayoría. Entonces es allí, porque ahora hablamos de insuficiencia venosa, pero eso no surgió de un día a otro, sino que eso ha venido paulatinamente, ¿verdad? Surgiendo. Cuando ya empiezan esas arañitas, que a veces solamente la parte estética, como usted decía, pero luego se vuelve molesta porque o da comezón, se siente sensación de adormecimiento de las piernas y no sé qué otro tipo de sintomatología que pueden sentir, ¿se puede prevenir? Ya llega un momento donde ya no se puede prevenir. Por lo menos el embarazo es un factor en el que te las desarrolla. Muchas veces las deja muy marcadita, superficial. Pero muchas veces es la venita que está inflamada. Esa vena es la que no puede hacer el retorno venoso al corazón. Entonces esa vena hay que cuidarla y hay que tratarla. Es como que se llena de sangre. Sí, no está bombeando bien. Entonces como que se estanca en sangre. Y si es gordita el paciente, entonces también se estanca en grasa. Porque recordemos que muchas veces en el torrente sanguíneo hay grasa, entonces siempre tienen que cuidarse esa venita resaltada, tratar de no pincharla con algo porque ahí donde se desarrolla la úlcera, si es que esta no se ha reventado sola por el mal retorno sanguíneo. ¿Qué hacer una vez que ya la persona ha pasado de algo leve a algo un poco más complicado, algo más complejo, algo más grave, por decirlo así? ¿Qué otras complicaciones puede conllevar a esto? Siempre... ¿Hay decoloración de la piel, además de la úlcera, doctor? Hay decoloración de la piel y la piel tiende a ponerse un poquito gruesa. Vuelvo a repetir, no toleran la palpación. Cuando está comenzando, si la toleran, si toleran tocar, si ellas te dicen, esta es la que me está afectando. Llega un momento donde ellas no toleran ni que las rocen, ya es un estado ya bastante crónico, ya se lo dejaron pasar de 10 años, podemos decirlo, o incluso en clínica te dicen, desde que tuve mi último hijo, me quedaron así, ya las tenía y se me inflamaron. Entonces, doctor, ¿la úlcera produce comezón o es ardor o es sensación de quemadura? La úlcera es como una ronchita, da sensación de comezón porque están curando, los macrófagos están trabajando en tratar de curar, pero si es diabético no va a curar de más como puedo curar yo, como puede curar una mujer de 50 o un hombre de 50 años. Siempre el diabético tiende a curar un poco lento, da sensación de quemazón y muchas veces no es tolerado. Ellos se lo vendan, siempre usan vendas ya para dar una mejor compresión y dar un mejor retorno sanguíneo, pero sí, y bastante dolorosa. No es recomendado caminar y es más que todo vendarlo y taparlo, porque no vaya a ser y alguna mosquita o algún animal ponga un huevo ahí y es ahí también la consulta, doctor, porque he sabido de algunos pacientes que se le han indicado en algunos lugares, incluso cuando ya hay esa úlcera y hay una piel que ya está prácticamente en carne viva, lavarse con algún tipo de productos, doctor. ¿Eso es correcto? Por ejemplo, incluso hasta detergente u otro tipo de siempre acudan al médico. Se dio un caso hace muy poco de que la paciente se aplicó miel y se vendó y se la dejó al siguiente día, y cuando se lo abrió eso estaba un poco ya la piel muerta o quemada. Seguramente no le dijeron de que se lo tenía que aplicar, pero lavárselo o algún procedimiento similar. Entonces siempre hay que buscar al médico, no hay que poner el tratamiento uno mismo ni hacerle caso a la vecina, que a veces por la vecina es que el paciente se complica un poco. Sí, porque no todos tienen la misma condición. Doctor, ¿qué recomendaciones le da a los pacientes que van a Clínica de Medicina Oriental Altamira en relación al tratamiento? Les recomendamos que visiten la clínica. Si van a visitarla, lleven pues, ya de entrada un examen de orina para ver el funcionamiento renal que tengan y la predisposición a mejorar, hacer dieta, un poquito de ejercicio, usar su banquito, si camina mucho, hacer momentos de descanso, entre otras. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de Unión Fenosa de Rubenia 4 abajo, el número 5711-8806, los esperamos. Como no, ahí vemos en pantalla los números de teléfono para que usted los copie ahí en casita y pueden visitarlo. De inmediato vámonos con Xochitl Cristina, buenos días.
Existen datos estadísticos que demuestran que la violencia psicológica es más común de lo que podríamos sospechar. Es un tipo de violencia que se ejerce sin la intervención de acciones físicas, pero que afecta a las víctimas de todas las maneras, a nivel psicológico, emocional y físico. Como cualquier otro caso, tiene consecuencias como la pérdida de la autoestima e independencia, estrés, terror, sentimiento de soledad e aislamiento. Por eso es de suma importancia detectarlo. Pero es en la siguiente entrevista donde un experto te habla más al respecto. Saily Aguilar, Acción 10. Y nuestro experto es el abogado Omar García para abordar un poco este tema. Aquellas personas que están teniendo alguna problemática en relación a la violencia hacia sus hijos e hijas, pues también pueden llamarnos en este momento durante la entrevista. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos explique un poco generalidades de la violencia y también los diferentes tipos de violencia que se puede sufrir. Buenos días, Odilia, muchas gracias por la invitación siempre aquí en esta mañana. Bueno, nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, de este tema que afecta no solamente a uno, sino que a muchas personas, sin distinción de sexo, raza o religión, independientemente, ¿verdad?, de dónde estemos. Tenemos que recordar de que la ley en el artículo 47 habla sobre un concepto específico de tipos de violencia. Existen 4 tipos de violencia y una de ellas, pues, estamos hablando de la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. Sin embargo, el día de hoy, Odili, vamos a hablar sobre el tema, la violencia psicológica, que es el tema que nos ocupa. Es una violencia que se ejerce y que quizás a veces no se observa, no se ve a simple vista. Así es, algo difícil de poder identificar, pero sí existen sus pautas y la ley determina, ¿verdad?, que aquella persona que hace una acción u omisión, ya sea directa o indirecta, ¿verdad?, que trata de controlar lo que son las acciones, el comportamiento y la creencia de cualquier persona a través del hostigamiento, a través del chantaje, a través de la manipulación, a través de todo este ejercicio que pueda afectar la vida psicológica y emocional de una persona. ¿Eso está en el Código de la Familia establecido, en el Código Penal, doctor? Ok, eso está establecido en el Código de la Familia en el artículo 47. Sin embargo, también amplía un poco más este tema lo que es el artículo 11 de la Ley 779, en donde no solamente se queda específicamente diciendo que es hostigamiento, sino que va más allá. En comparación al Código de la Familia, porque lo habla de una manera particular. Sin embargo, el Código, la Ley 779, lo amplía de que quien ejerza esta acción u omisión, ¿verdad?, ya sea directo o indirectamente, pero no solamente hacia la mujer. Puede ser un cónyuge, el del matrimonio, puede ser el ascendiente y hacia los niños también. Ya en el Código de la Familia habla sobre el aspecto ahí que queda como entre la familia y niños. Sin embargo, el Código Penal, la Ley 779, en sus adiciones del Código Penal, amplía esta temática que abarca más allá, que no solamente es hacer el ejercicio, ejercer una acción en contra de una mujer, sino que va más allá. ¿Cómo identificar esa violencia, doctor? Bueno, muchas veces nosotros, y comentaban otras personas que es un poco complicado. Sin embargo, hay algunas situaciones o secuelas que podemos ir identificando. En relación a los niños, nosotros como padres, ¿verdad?, o madres, debemos identificar cómo se comporta nuestro hijo. Cuando existen alguna separación, en donde ya me separé de mi expareja y entonces nosotros tenemos a nuestro hijo, ya hemos tenido por 5 o 10 años, sin embargo vemos un comportamiento raro o diferente. Vemos que el niño, que cuando se me acerca está temblando, o cuando el niño se queda en la casa tiene nocturno, el niño micciona con facilidad. Sí, ansiedad. Provoca también muchas veces que el niño se despierta a cualquier hora de la noche, vemos que el niño le tiene miedo a algo. Entonces hay cosas que los padres, ¿verdad?, y también la familia paterno-materna tiene que venir identificando. Sí, eso en el caso de los niños. En el caso de las personas adultas, sea varón o sea mujer, en este caso las mujeres que sufren Bueno, más. En el caso de las mujeres adultas, ya ¿verdad?, nos dice, doctor, porque tenemos una llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Fíjese que casualmente ayer
Yo conozco una muchacha que está sufriendo de agresión psicológica por parte de su pareja. Ella tiene un niño, son jóvenes, pero, o sea, a ella le dieron una casa y el hombre no la quiere, se ha metido en celos y a veces la deja, le esconde las llaves para que no abra y no vaya al trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Se ha ido donde su familia, sus papás, y lo ha dejado en la casa. Entonces, él la amenaza que si ella no regresa a la casa, la va a denunciar que abandonó el hogar y que le den la casa a él y que le den al niño. Y ella por miedo no lo va a denunciar, pero realmente ella sí tiene mucho miedo, pero no tiene el valor de irlo a denunciar. Y es una persona que tiene menos de 30 años, pues. Gracias por llamarnos. Bueno, Odili, este es uno de los ejemplos más claros, ¿verdad?, en los aspectos de familia que ocurre, porque muchas veces él está ejerciendo lo que es una violencia patrimonial, porque la está despojando de un bien y entonces él sabe muy bien o está bien asesorado que quien tiene el cuidado y crianza de los niños en este momento, entonces es al que le van a asignar el bien. Sin embargo, le digo a la televidente, ¿verdad?, que como ya ha hecho público que fuera de cámara, ¿verdad?, entonces para poderle colaborar, porque en realidad esta muchacha necesita lo que es el apoyo de un especialista con el fin de poder colaborar. Yo me comprometo, ¿verdad?, a colaborarle y en realidad estos son los diferentes tipos de abusos que existen. Entonces es necesario de que de igual manera como la televidente nos ha mencionado esta situación, que nos acerquemos a algunos especialistas y expertos para poder colaborar y ayudar. Y los vecinos también podemos colaborar ante ese abuso, siempre y cuando, ¿verdad?, la persona que está siendo abusada tenga la convicción o tenga el respaldo de alguna persona o se sienta segura de poder denunciar, porque a veces es el temor y solo el que está pasando violencia lo puede entender, no podemos criticar, ¿verdad? No sabemos la situación, lo que pasa por su mente, sus emociones, qué más le dice esa persona que está ejerciendo violencia, así es que hay que comprenderlos, pero también como vecinos, como sociedad, como seres humanos que somos, podemos denunciar, doctor. La ley nos dice que nosotros podemos hacerlo. Y también nosotros como ciudadanos estamos bajo la responsabilidad, dice la ley, de poder denunciar este tipo de delitos. Recordemos muy bien de que nos va a proteger la ley porque hay testimonios, ¿verdad?, de que la policía no va a decir quién vino a denunciar ni nada de eso. Sin embargo, este es uno de los principales tipos de violencia que se está manifestando en la convivencia, en los matrimonios y en las relaciones de unión de hecho estable. Pero recordemos muy bien que se está denigrando de una u otra manera a un ser humano y esta persona está afectada. Tenemos otra llamada, doctor. Okay. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Qué tipo de afectación afecta cuando un vecino acosa demasiado a otra persona por vivir en una casa que no es ni de ellos, es de sus hijos? ¿Qué tipo de afectación psicológicamente afecta? Porque eso es consecutivo y ya tiene 5 años. De manera indirecta afecta de forma verbal. ¿Qué tipo de problema es este? Para uno saber qué artículo, ¿Cómo actuar? Muchas gracias por llamar. Bueno, aclarando, ¿verdad?, la televidente, recordemos que yo soy abogado, ¿verdad?, quien debe determinar estas causas y todo es un psicólogo clínico, pero de igual manera cuando nosotros presentamos una acción, una denuncia ante la policía, entonces él está en la responsabilidad de ir y que nos conlleve, ¿verdad?, a través de un oficio a medicina forense con el fin de que determinen las secuelas psicológicas, si son leves, graves o gravísimas. Pero en lo que estaba refiriendo la señora es un hostigamiento, es un hostigamiento que es parte también de lo que determina la ley en el artículo 47 y también el artículo 11 de la ley 779, que es lo que me estaba consultando. Pero ¿quién es el experto para determinar esta situación, Odili? Es el médico forense, pero eso no es cualquiera que lo hace, porque al final recordemos muy bien que cuando estamos hablando de afectaciones en menores de edad, el Ministerio de la Familia lo que hace es con el grupo interdisciplinario hacer un diagnóstico. El psicólogo clínico lo que hace es evaluar cuáles son apenas las secuelas o algunos rasgos de afectación en cuanto a la violencia psicológica que pueda estar sufriendo un menor de edad. Sin embargo, el especialista que nos va a orientar
y que nos va a determinar la afectación, que si es leve, grave o gravísima, es un médico forense. Y esto tiene que ser a través de un oficio que nosotros como representante legal de esa parte podamos hacer y referirnos a lo que es a través del ministerio. ¿Cuáles son las sanciones ya para aquellas personas que están ejerciendo ese tipo de violencia psicológica u otro? Bueno, las lesiones leves, ¿verdad? Estamos hablando de 8 meses a 2 años, de 2 años a 6 y de 7 a 13 años. Esas son las sanciones penales que existen actualmente y hay otras reformas en relación a ello. Ok. Cuando ya se tiene identificado, ¿cómo se puede probar que esa persona está sufriendo violencia y que se está ejerciendo esa persona violencia hacia otro? Bueno, tenemos que ser muy observadores nosotros, ¿verdad? Cuando hay algún miembro de la familia, y como mencionaba la televidente, de que vemos cambios, vemos consecuencias, vemos actuaciones diferentes. Pero como le mencionaba anteriormente, quien debe determinar si existe o no secuela es el médico forense. Por lo tanto, es cuando nosotros hacemos una denuncia. En el caso de los niños, que yo como padre he identificado que existe una lesión provocada por la mamá, o es posible que provocada por el papá, entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos expertos, no somos psicólogos, ni somos forenses. Por lo tanto, cuando ya existe un cambio personal en mi niño o mi niña, entonces yo estoy identificando de que la niña llora mucho, la niña se despierta por la noche, existen comportamientos, le tiene temor a algo, a la bulla, al encierro, entonces es un comportamiento diferente al que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces el papá decide en ese momento ir a interponer una denuncia ante la comisaría. El papá o la mamá, dependiendo de quién lo tenga, en el aspecto de la separación. Entonces por eso es importante ver, observar cuál es el comportamiento que está teniendo mi niño o mi niña. En el caso de los adultos ahora, de igual manera las familias, los familiares, tenemos que tener pendiente que si la persona con la que está mi hija o mi hijo, ¿verdad?, entonces tiene un comportamiento diferente al que siempre ha tenido. Como mencionaban anteriormente, la televidente decía de que ejerce una violencia psicológica porque no la deja ir a su casa, la está amenazando que llegue, le está diciendo, la está chantajeando. Entonces este tipo de secuelas, ¿verdad?, se determina a través de un diagnóstico de un médico forense. Nos dicen por acá en el Facebook de Canal 10 Acción 10, una consulta: ¿cuándo se recibe violencia en la familia de la pareja se podrá denunciar? Ya nos responde después de la llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Le hablo del departamento de Huasco, ¿verdad? Le quiero decir al doctor, a todos, ¿verdad?, el Canal 10, que la justicia es injusta a veces con uno propio, ¿verdad? En eso realmente hay un vulgareo, no me sé expresar realmente la palabra tan vulgar, como en el caso que me está pasando a mí, ¿verdad? Yo tengo una epilepsia en un lobo temporal derecho, ¿verdad? Mi papá falleció hace 12 años. Hay un hermano que se dejó todos los bienes y uno como mujer psicológicamente es maltratado. Decido vender una finca, una propiedad de 40 manzanas para construir mi casa. Los abogados, ¿verdad? Me refiero no a usted, ¿verdad?, personalmente. Los abogados, principalmente Yaira del Carmen Espinosa Duarte y Francisco Javier Narváez Raúl, me hicieron falsificación de documentos, entré en una gran depresión terrible, falsificaron mi firma, se fueron a la montaña a retirar 600,000 cosas. Bueno, quizá nos deja sus datos completos y el número de teléfono, por favor. La denuncia pues ya está puesta. Importante también que esto se haga saber a las autoridades competentes. Somos un medio de comunicación bastante responsable y es importante también verificar estos datos. Muchísimas gracias porque está haciendo uso también de este medio. Sin embargo, también se debe hacer uso de la autoridad correspondiente. El doctor García se pone a su disposición si desea bien usted que le dé un acompañamiento en este caso. Si el abuso psicológico se da, importante también que sea un experto, como él ya nos decía, que lo diagnostique. Hay situaciones difíciles de propiedad en la familia. Doctor, finalizando el tema en relación a lo que es la violencia psicológica, ¿qué recomendaciones da desde el punto de vista jurídico? Bueno, tenemos que denunciar, es lo primero, y acudir a una persona con mucha confianza
con el fin de que ella nos colabore para ir a donde un experto, a una institución con el fin de denunciar, ya que la ley nos permite hacer eso. Nos quedaba lo de la persona que nos escribió al Facebook, si está pasando violencia en la casa de la pareja. Bueno, entonces hay que denunciarlo también. Imagínense de que independientemente de que vivamos juntos, esto se puede ejercer y podemos hacerlo de manera inmediata. Gracias, doctor Omar García. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Si usted quiere hacer algún tipo de consulta, con mucho gusto, él le va a atender. Vámonos con Einer Suárez. Buenos días, Chinito. Continuamos con más de Acción 10 de la mañana. Ahora estamos en nuestro segmento Balanza Nacional. Les vamos a presentar algunos precios precisamente de la carne, el aceite y los vegetales, porque han tenido tendencia a la alta. Pero es Christopher Guevara, que se encuentra desde el mercado oriental, para comentarnos también si hay variaciones en los otros productos que integran la canasta básica. Adelante, Christopher, te escuchamos. Así es, buenos días allá en estudios, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Como bien lo acabas de mencionar, nos hemos trasladado al mercado oriental acá en la capital para darles a conocer, como semanalmente solemos hacer, el precio de los diferentes productos que componen la canasta básica, el comportamiento que tienen para esta semana entrante, los diferentes productos como los lácteos, los granos básicos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos comerciantes. Buenos días, mi estimada, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Reina Brizuela. Doña Reina, gracias por estar con nosotros. Regáleme el precio del quesito para esta semana. ¿Cómo encontramos este producto? Ahorita está 56 por mayor el queso seco. Y tenemos lo que es queso de crema, aumentó 2 Córdoba. Está a 41 el comercial y el puro está a 45. Tenemos la crema pura 40 y mozzarella 60 la libra. Doña Reina, ¿el queso seco ha menguado el precio para esta semana? Sí, ha subido un poquito, 2 Córdobas más. ¿Ha incrementado? Ha incrementado un poquito, sí. Ahora bien, la cajilla con huevos, ¿a cómo la encontramos? 150, tamaño grande, y mediano 140. Empecemos por los frijolitos. El frijolito ahorita tenemos frijol nuevo a 25 Córdobas la libra. Sí, pero también tenemos la opción del frijol seco que le llamamos a 22 Córdobas la libra también. ¿Ha presentado con estas semanas últimas incrementos este producto? Sí, los frijoles sí. Han estado teniendo unas... Teníamos desde 18 Córdobas, 20, 22 y ahora pues está 25 el frijol nuevo. Ahora bien, ¿el arroz mantiene su precio de 13 Córdobas en adelante? Sí, el arroz sí se mantiene, gracias a Dios, pues hay arroz desde 13 en adelante, 17 Córdobas de la libra de faisán. La libra de azúcar igual se mantiene a 13 Córdobas. El aceite es lo que está un poco caro todavía, a 68 el litro. ¿Mantiene un alto precio todavía? Pues sí, todavía la semana anterior estaba a 70 el litro de aceite. Ahora lo tenemos a 68, una leve disminución. Esperemos pues que el precio se mantenga. Hombre, fíjate que el lomo se está dando a 100, el lomo de res. El pecho se está dando 80, la posta 95. Lo que está carísimo ahorita y escaso es el cerdo, hermano. El cerdo se está dando a 75 y a 90 el lomo y a 70 la costilla. ¿A qué se debe esa escasez? Bueno, no hay, los productores sacaron todo el cerdo y quedaron chingos ahorita ya. Está escasísimo el cerdo. Ya previo a las fiestas de Navidad, este producto es bien demandado también. Sí, es bien demandado y ahora tienen que desembolsar un poquito más y eso que rebuscándolo porque no hay mucho cerdo, hay poco cerdo. Lo que es el medio pollo, 46 Córdoba, lo que es la pierna con muslo, 40. Esto le estoy hablando de productos frescos, o sea, descongelados. Lo que es el muslito, 46 Córdoba, el conito a 42 Córdoba, todo producto fresco. El pechugón a 60 Córdoba. El pollo entero a 46 Córdoba la libra. ¿Cómo encontramos la papa para esta semana? A 18 la punto rojo. 18 Córdoba. ¿Y se cotizaba en cuánto? Igual que la blanca, 18. ¿Se cotizaba en cuánto antes? Bueno, estuvo a 15, 14, 13. ¿Ha incrementado su precio este producto? Sí, ha incrementado un poco. Ahora bien, el tomatito, ¿cómo encontramos? No. Bueno, fíjate que bajó. Los que estaban a 60, esos pelecitos pequeños, sí, ahorita se dan a 50, 100, 110. 220 hasta en 200 en el balde grande. Okay. Y lo que es la cebolla pues se mantiene, 17. 17 Córdobas la libra de cebolla.
Sí, 17 Córdoba. ¿La cebolla morada cómo la encontramos? Ya sea 20, 25, según la calidad y... Bueno, según la calidad. ¿Ha incrementado un poco este producto? No, pues fíjate que te ha mantenido. ¿Se ha mantenido? Sí. Perfecto. ¿Y la chiltomita cómo encontramos? Entre 50, 60, 40 a la docena. Perfecto. Muchísimas gracias, don Fidel. Bendiciones. Bueno, igual. Ahí escuchábamos la apreciación de nuestro comerciante de perecederos que ofrece esos productos que son muy utilizados en la cocina de su hogar, amigo televidente. Ya él refirió que han tenido diferentes variaciones. La papa, por su parte, ha tenido incremento. Sin embargo, el baldecito de tomate hay diferentes presentaciones y por ende diferentes precios. No así los productos como el queso y el aceite mantienen un alto precio en este populoso mercado de la capital. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Regreso contigo. Muchas gracias, Christopher Guevara. Ahí escuchábamos algunos precios que nos indicaban algunos comerciantes del mercado oriental respecto a los productos que integran la canasta básica. Y vea usted, hay un dato muy importante que ha dado a conocer el Instituto de Defensa de los Consumidores, quien dice que de enero hasta el mes de diciembre el valor de la cesta familiar ha aumentado 508 córdobas. Sin embargo, hay otras organizaciones quienes ya refieren que hasta el día de hoy, 14 de diciembre del 2021, el valor de la canasta básica podría estar superando los 16,000 córdobas. Y ahora con esta información que les he presentado, vamos a pasarnos al otro lado del estudio. Se encuentra la señora Xochitl Cristina Ruiz, también Einer Suárez y por supuesto nuestro chef Héctor Acosta. Adelante.